vamos a esperar unos minutitos para que empiecen a conectarse algunos hermanos, los que por ahí tengan tiempo, y poder dar inicio a este pequeño compartir de la palabra de Dios. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, bueno, pues me gustaría poner en las manos del Señor pues esta pequeña transmisión, para que, bueno, pues Él sea quien dirija todo este compartir y esta enseñanza que, bueno, pues vamos a reflexionar el día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le ofrecemos un Padre nuestro a nuestro Padre para que pues nos ayude a que la transmisión salga todo bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mis queridos hermanos, veo que ya empiezan a conectarse ahí algunos hermanitos. Pues ahí sí me pueden mandar un mensajito a ver quién es el que está conectado, porque no me aparece los nombres, pero bueno, veo que ya empiezan a conectarse, así es de que vamos a compartir un poquito un mensaje que el día de ayer se dio en las lecturas de la Santa Misa, pero que a medida de lo que ha estado sucediendo en estos días, con el sujeto con el que tuvimos un diálogo en esta semana, ¿no? Tantos insultos, maldiciones y pues por ahí mentadas de madre y todo eso que recibimos, pues se me ocurrió pues hacer una pequeña reflexión dado el evangelio del día de ayer y de las lecturas, ¿no? Y sí me gustaría pues mencionarlo, porque obviamente es importante. Por ejemplo, la primera lectura, que el día de ayer no inició con el Antiguo Testamento, sino que inició con el Nuevo Testamento, con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Esta primera lectura es bien importante porque habla prácticamente de la Santa Misa y de las reuniones que, bueno, pues los protestantes siempre están atacando al católico diciendo que Dios nunca mandó que la hostia se consumiera todos los domingos, o que solamente era para el domingo que había que comer la hostia, ¿no? Que dónde estaba eso de que la misa, dónde está la misa en la Biblia, ¿no? Y es algo bien importante porque Hechos de los Apóstoles 2, que se mencionó el día de ayer, del verso 42 en adelante, ahí nos dice claramente que las misas o la misa se celebraba todos los días, y específicamente o principalmente los días domingo, cuando se le daba culto a Dios, que era el día de la reunión de la asamblea en general. Por eso tenemos nosotros en la iglesia que hay misas toda la semana, todos los días, la cual se llama misa devocional. No es misa de precepto o no es misa obligatoria asistir. Si tienes la devoción y el tiempo de hacerlo, puedes hacerlo sin ningún problema, pero no es una obligación como lo es el día domingo. El día domingo es día del culto del Señor, el día donde se reúne toda la asamblea de Jesucristo para darle culto a Él. Los protestantes obviamente lo niegan, y esto me lleva
me lleva a pensar, si los hermanos separados, bueno, los protestantes, niegan un suceso o un hecho que está plasmado en la Biblia y que es palabra de Dios, entonces me lleva a pensar qué clase de espíritu es el que a ellos les guía. Recordemos que el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan nos recalca muchas veces que va a dejar el Espíritu Santo, que Él se va a ir con el Padre, pero Él enviará el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, para que nos vaya mostrando la doctrina con claridad, ¿no es cierto? Entonces, si los protestantes rechazan la Santa Misa, que se debe hacer, o que se realiza todos los días, el sacrificio del Señor, pero la iglesia en general se reúne específicamente el domingo, si ellos lo rechazan, entonces, ¿qué clase de espíritu es el que a ellos les inspira o les mueve, ¿no es cierto? Hermanita Genoveva Jauregui, bienvenida, buenas noches. Hermanito Pedro Chay, por ahí también ya está conectado. Y ahí me aparecen como 6, 7 personas conectadas, pero no me aparecen los nombres. Entonces voy a ir esperando a que me aparezcan para irlos saludando. Pero quiero iniciar con en este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para que leamos lo que dice y que realmente es lo que la Iglesia Católica practica, ¿no? Juan Escris, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas tardes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Verso 42 dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y los bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Escuchen, partían el pan, la Eucaristía, partían el pan, ¿sí?, por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Lo que esto nos lleva a ver que se partía el pan en las casas, porque recordemos que el culto al Señor pues estaba prohibido y era perseguido en esos tiempos, por tanto se reunían en casas, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí celebraban ellos la Eucaristía, pero era todos los días. Ahora vean lo que viene más adelante. Hermanito Audón Soto, Lupis Trejo, hermanito Pedro Gutiérrez, hermanita Juana Aguilar, Dios me los bendiga, muy buenas noches. Sigamos. Ok, y sencillez de corazón. Verso 47. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. Entonces, nos dice que claramente todos los días se reunían a la partición del pan, a la fracción del pan, o sea, a la Santa Misa, se reunían ellos todos los días, ¿sí? Y también, obviamente, se reunían todos los domingos. Lo curioso aquí es que dicen los protestantes, pero ¿dónde dice que yo tengo que ser católico para salvarme? ¿Dónde dice que yo tengo, o los que dicen que no tienen iglesia? Yo sigo a Jesucristo, pero yo no tengo iglesia, yo no me reúno en ninguna congregación, pero yo soy cristiano. Y ellos dicen que ya son salvos. Bueno, aquí en el verso 47 dice muy claramente
que todo el que no está adherido a la iglesia de Jesucristo no tiene opción de salvación. Amén, hermanita Juana Aguilar, gracias, Dios me la bendiga. Miren lo que dice el verso 47. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y escuchen, el Señor agregaba cada día a la comunidad, o sea, a la iglesia, a los que habían de salvarse. O sea, todas aquellas personas que no están adheridas a la iglesia no están salvos. Por eso la Iglesia Católica, a través de los tiempos, de los siglos, ha enseñado que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Obviamente la gente puede salvarse mediante sus obras y su corazón, ¿sí? Pero les cuesta mucho trabajo poder salvarse, porque el Señor iba adheriendo a su comunidad, a su iglesia, ¿sí? A todos aquellos que habían de ser salvos, todos aquellos que han renegado de la fe, que decían o que ahora dicen, cuando yo era católico, gracias a Dios ahora ya no soy católico, ya salí de ahí, como dice la Escritura, salgan de ahí, pueblo mío. Esos que han renegado de la fe han abandonado el don de la salvación dada por Cristo. Porque por muy lamentable que parezca, y aunque ellos lo hicieran con una buena intención, supuestamente buena intención, guiados por espíritus engañadores, pastores que con malicia los sacan de la iglesia para adherirlos a su secta y así robarles más dinero, ¿sí? Hincharse los bolsillos con dinero y por el diezmo. Aunque esta gente saliéndose de la iglesia lo hacen con una buena intención, no quita el error. El que lo hagan con una buena intención no les quita o no desaparece el grave pecado que han cometido. Renegar de la fe en Cristo. Renegar de los bienes que nosotros gozamos mediante el bautismo. Nosotros cuando recibimos el bautismo recibimos infinidad de dones. Dice San Ireneo de León que nosotros obtenemos o reconocemos en el bautismo 10 grados de honor. ¿No es cierto? Entonces, Mario Elías, Dios me lo bendiga, mi hermano, muy buenas noches. Dice hermano Pedro Gutiérrez, saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit. Mi hermano, mire, aquí está, desde Nayarit, aquí en nuestro bello país de México. Entonces, mis queridos hermanos, la buena intención no revierte un error. Por tanto, todo aquel que reniega de la fe en Cristo se convierte en apóstata. Y ese apóstata queda excomulgado o queda excluido del pueblo de Dios por su propia voluntad. Primera, por su propia voluntad. Segunda, porque ahora tal parece que dentro de la iglesia pues nos hemos preocupado más por el medio ambiente, las plantitas, animalitos, por la unidad de todo el mundo, en lugar de salir a predicar el arrepentimiento, la conversión, predicar el amor a Cristo, el defender la iglesia, defender la doctrina de Cristo. Ahora nos hemos enfrascado en lo que es, todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Todas las religiones, todos los cultos son válidos. Hay que orar todos juntos, no importa si son musulmanes, si son budistas, cristianos, ateos, no importa, hay que unirnos todos como hermanos, como hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Existen requerimientos de parte de nuestro mismo Señor Jesucristo
para podernos llamar así hijos de Dios. Uno de ellos es aceptar a Jesucristo con todo lo que conlleva, no nomás yo lo acepto y lo que me conviene y lo que no, pues lo desecho. Y precisamente estas lecturas del día de ayer son perfectas para poder darnos cuenta del grave error del protestantismo. Hermanita Mari García Guerra, Dios me la bendiga, hermana, muy buenas noches. Entonces, aquí nos damos cuenta perfectamente el grave error que cometen los sectarios. Y la Iglesia Católica también, lastimosamente, la Iglesia también ha fallado en ello. Al menos en mis comunidades no hay evangelización. Y la gente tampoco quiere formarse. Entonces, cuando no nos formamos, nos deformamos. Y vean, la primera lectura nos habla de la Santa Misa, que se debe de realizar todos los días dentro de la iglesia y exclusivamente los domingos. Todos los días se parte el pan, se comulga, ¿sí? Y el domingo, que es el culto exclusivo a Dios, pues se reúne toda la asamblea, toda la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Por eso el domingo sí es una misa de precepto, es una misa de obligación asistir. Entre semana no, son misas devocionales. Pero el domingo sí, ese día nadie puede faltar. Siendo católico, siendo cristiano, no pueden faltar a la misa, ¿sí? A menos que haya un motivo muy fuerte para hacerlo. Hermanita Vero, Dios me la bendiga, hermanita, aquí de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Estamos por aquí cerquita. Dios me la bendiga, hermana, muy buenas noches. Entonces, mis queridos hermanos, empezamos a ver la negación de los protestantes con la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia Católica y la palabra de Dios. Ellos nos preguntan, ¿y dónde dice que en la misa se reúnen todos los días? ¿Dónde está eso de la misa? Bueno, pues ahí está, la partición del pan, la enseñanza de los apóstoles. Primero se leen las lecturas, la enseñanza de los apóstoles, la partición del pan, la Eucaristía, ¿sí? Y las oraciones. Entonces, está claramente en la Sagrada Escritura que lo que nosotros realizamos, lo que nosotros llamamos misa, es lo que realizaban los apóstoles después de Jesucristo. Pero quiero pasar ahora a la segunda lectura, que es la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmercesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos, con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de nuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor. En la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcancéis la meta de vuestra fe, que es la salvación de las almas. Aquí nos habla el Señor algo muy claro. Nos dice que nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe en Jesucristo,
como dice el apóstol Pedro, aunque ustedes no lo hayáis visto, o nunca lo conocieron, nunca lo vieron en persona, lo aman sin verlo. Lo que decía el Señor, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Entonces, dice que nuestra virtud debe ser probada por el fuego. Y pone ejemplos el apóstol Pedro. Vamos a tener aflicciones a lo largo de nuestra existencia, hasta llegar a la meta, que es cuando el Señor nos llame a cuentas, y seremos entonces pasados por el fuego para probar nuestra fe. ¿Qué pasa con los protestantes hoy en día? Hoy en día existe la doctrina de la prosperidad, la cual enseña que si tú no eres próspero en tu vida, si tú no tienes dinero, si tú no tienes bienes, si tú no tienes negocios, quiere decir que entonces el Señor te ha abandonado. Quiere decir que entonces Dios no te ha escuchado y por tanto tú no perteneces al pueblo de Dios. Porque por medio de esa doctrina es que muchos están robando y lucrando con el nombre del Señor, lo cual es contrario a lo que dice la palabra de Dios, que debemos de sufrir tribulaciones, aflicciones. Entre ellas existe la aflicción de la carencia, tanto económica como emocional o espiritual, porque por ese medio nosotros seremos probados y será probada nuestra calidad de amor hacia Dios. ¿Cómo entonces buscaremos al Señor o cómo entonces buscaremos ser agradables a Dios si todo nos va bien? Si todo nos fuera perfectamente, entonces estaríamos olvidándonos de Dios, porque el ser humano tiene mucho la cualidad de buscar a Dios cuando tiene algún problema o una dificultad. Es precisamente cuando nosotros volteamos nuestra cara a Dios y buscamos su refugio. Y entonces, ¿cómo entonces seremos llamados? ¿Cómo entonces seremos nosotros vistos por nuestro Señor si no tenemos problema? Si todo nos va bien en los negocios, si tenemos prosperidad, si no tenemos accidentes, si no tenemos enfermedades, tenemos dinero, riquezas, tenemos negocios, ¿sí? ¿Cómo entonces buscaremos ser agradables a Dios? ¿Cómo nos esforzaríamos por serle más agradables a Dios si realmente no carecemos de nada? Al contrario, cuando carecemos o cuando padecemos necesidad, alguna enfermedad, ¿sí?, o algún ataque de cualquier medio, siempre tratamos de hablar y comunicarnos con Dios. Siempre tratamos de estar agarrándonos de Dios de cualquier modo para no soltarnos y no ser presa de las tentaciones. Una persona que tiene carencia económica tiene la tentación de robar, por ejemplo, de hacer un negocio sucio, de vender droga incluso, tal vez, porque es buen dinero lo que se maneja. Sin embargo, esa persona trata de buscar al Señor y esforzarse en no caer para mantenerse agarrado de Dios y que Dios sea el que solvente sus necesidades. Si todo lo tenemos, muy, muy escasamente podremos voltear hacia el cielo a pedir la misericordia de Dios y su auxilio para no alejarnos de su mano. Y asimismo, si una persona no tuviera problemas, no sé, como en estos últimos tiempos, todo aquel que predica la verdad es atacado, difamado, injuriado, condenado, maldecido, etcétera, etcétera. Si todo fuera bonito y color de rosas, hermanito, qué bueno, qué bonito predica, qué bueno, hermano, cómo habla y todo eso, y todo el mundo te alabara, pues entonces te olvidarías de Dios
y entonces te pondrías en un lugar mucho, muy alto. Ese ego, ¿no? Esa soberbia, se elevaría hasta el cielo, en el trono, hasta el trono de Dios. Y entonces siempre tiene que haber tribulaciones, siempre tenemos o tendremos que pasar por aflicciones, y hay gente que te ataca, que te insulta, que te difama, que te calumnia, y siempre tiene que haber esa bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a tratar de defenderme? O Señor, ayúdame para no caer en las provocaciones, en las tentaciones, para hacer caso omiso a lo que están diciendo y ocuparme yo de tus cosas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pasar por tribulaciones para poder llegar al fin, que es el cielo. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que ser de virtud probada. Nuestra virtud, nuestra fe tiene que ser probada a través de las tentaciones, de las pruebas, de todo lo que nos presenta el mundo, que vaya en contra de Dios, por supuesto. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender que para poder llegar hacia el lugar que está fijado desde el principio de la creación, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, tenemos que sufrir, tenemos que padecer necesidades, persecuciones, injurias, calumnias, golpes, porque eso es lo que ha venido padeciendo la iglesia de Jesucristo desde que el Señor la fundó. Persecuciones, asesinatos, fueron víctimas de grandes castigos, torturas. ¿Por qué? Por su fe en Cristo. Entonces, cuando el sectario te dice que con Dios todo es maravilloso, todo lo tienes, todo lo puedes, no te falla nada, no fracasas en nada, por supuesto que no es Dios el que está dándote todo para que todo te salga bien. Posiblemente hay algunas cosas que sí, pero no todas. Porque siempre tiene que haber alguna persecución. Si el mismo Señor Jesucristo sufrió persecución por decir la verdad, por predicar la verdad y por enseñar la verdad. Y el mismo Señor lo dijo en el Evangelio de Juan. No es más grande el discípulo que el maestro, en el Evangelio de San Mateo, perdón. No es más grande el discípulo que el maestro, ya les basta a ustedes parecerse a su maestro. Hermanito Adolfo Quintero, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Hermanita Mónica Fernández, un placer verla, ya tenía mucho tiempo de no saludarla. Hermano Juan Diego, Benedicto Rojas, por allá también el hermano. Jonathan Bautista, por ahí había otra personita, déjenme ver a ver quién había. Creo que eran todos los que se habían conectado nuevos. Entonces, mis queridos hermanos, el problema con el protestante es que niega y rechaza la palabra de Dios. No acepta lo que el Señor mismo dice o nos hereda, por así decirlo, para poder nosotros llegar a la vida eterna. El Señor nos promete no lujos, no riquezas, ¿sí? Recordemos las palabras que le dijo al joven rico que cuando le dijo, que maestro, ¿qué puedo hacer para seguirte, no? Primero le dice, bueno, cumple los mandamientos, cumple la palabra, ¿no? Eso lo hago desde muy joven, ¿no? Claro que sí. Ahora tienes que hacer algo más importante, renuncia a ti y a todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí fue algo muy triste para él, ¿no? Recordemos las palabras que le dice a un discípulo que lo quería seguir. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Entonces, a lo largo de nuestro caminar con Dios, seremos probados siempre, siempre seremos probados. Siempre nuestra fe va a ser puesta a prueba. Si no es por el maligno, que el Señor lo reprenda, si no es por los gobiernos, si no es por las tentaciones, el dinero, la lujuria, los vicios, etc.,
Siempre nuestra fe va a ser probada en todo momento, en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa. Siempre va a ser probada nuestra fe en Cristo. Y por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7, verso 17, capítulo 3, verso 20, dice el Señor en todo momento: al vencedor yo le daré a comer maná escondido. Al vencedor yo le daré del árbol de la vida a comer. Al vencedor, ¿sí?, lo sentaré conmigo en mi trono, como yo me senté en el trono de mi Padre. Siempre el Señor se toma la molestia de repetir una y otra vez: al vencedor. ¿Qué quiere decir? Que seremos probados, que tendremos una lucha interminable de toda nuestra vida. No es que vamos a ser probados al principio y después todo va a ser color de rosa. No. Nuestras pruebas y nuestras tentaciones siempre van a existir a partir de que nosotros aceptemos y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que lo aceptemos a Él como parte, como guía de nuestra existencia. Desde ese momento el demonio va a ser para nosotros un infierno en esta vida, porque siempre va a estar buscando la forma de hacerte caer por este lado. Si no es por acá, es por este otro lado. Si no es por acá, va a ser por arriba o por abajo. Pero siempre va a buscar la forma y los medios para hacerte caer y renegar de tu fe y renegar de Jesucristo. Y muchas veces vamos a caer. Caeremos siempre. Pero con el Señor nos levantaremos siempre, una y dos veces más. Hermanito Eduardo Alzate Montoya, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas tardes. Hermanita Miriam Corabi, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Entonces, seremos probados siempre y seremos atacados siempre, incluso por los mismos miembros de la iglesia, como lo hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años. Gente que nos hablaba: hermanito, Dios me lo bendiga, hermanito, mire qué bueno y esto, y después nos voltearon la cara y es que es antipapa, y es que esto y lo otro, y esto, y esto, y es que es un hereje, y es que es un hijo del diablo, etcétera, etcétera. Y siempre va a haber personas así, siempre va a haber comunidades o situaciones que nos pongan a prueba nuestra fe. Y si no son ellos, serán los mismos sacerdotes, los mismos obispos e incluso hasta el Papa. Siempre estaremos probados por nuestra fe, siempre. Pero como dice el Señor, el que resistiere hasta el final, ¿sí?, ese se salvará. Son palabras del Señor Jesús, ¿sí? El que perseverare hasta el final, ese se salvará. Entonces, eso de que el protestantismo tiene la verdad y nosotros estamos equivocados, entonces ellos predican que todo es próspero, todo es lindo, todo es maravilloso, todo te sale bien, tienes dinero, tienes casas, tienes muchos seguidores, tienes todo eso, pues sabemos que no es de Dios. Posiblemente algunas cosas sí vengan de Dios, lo que es parte de su trabajo, no de parte de su engaño. Y entonces ahí es cuando vemos que el protestantismo no es guiado o no es inspirado en su doctrina por el Espíritu Santo, sino verdaderamente es inspirado por el espíritu de aquel que engañó a Adán y Eva en el Edén. Y falta la segunda lectura, que es la más importante, la cual creo yo que es donde verdaderamente se demuestra que el protestantismo no es parte del plan de Dios, es parte del plan del demonio. Porque ellos pueden decir: yo soy seguidor de Cristo y yo, Señor Jesús y todo eso, y es muy bonito, a lo mejor hablan muy bonito. Pero en la doctrina y en las prácticas demuestran todo lo contrario. Y la segunda lectura del día de ayer, que es la más importante para mí, está en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 20. Después de la resurrección del Señor,
viene algo bien importante, una consigna que el Señor le da a sus apóstoles, únicamente a sus ministros, y que el protestantismo rechaza completamente. Hermanito Rubito Morán Murillo, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Irene Zúñiga, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 19. Y después voy a regresar al versículo 17, porque me parece importante también algo que sucede en el verso 17. En el verso 19 de Juan 20 dice de esta manera: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando cerradas las puertas del templo por miedo a los judíos, donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Voy a hacer una pausa. Vamos a imaginarnos este plano, ¿no? Los discípulos estaban en el templo o estaban en un salón, por así decirlo, en una casa, con las puertas cerradas por temor a que los descubrieran los judíos que estaban allí escondidos, ¿no? Y pudieran encarcelarlos o asesinarlos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que los apóstoles caminaron con Cristo, aprendieron de Cristo, vivieron con Cristo, tenían miedo. No bastaba que haber dicho: pues es que yo caminé con el Señor, o yo comí con el Señor y convivimos mucho y platicamos, y no bastaba. Tenían miedo de los judíos. Lo mismo pasa el día de hoy. La iglesia tiene miedo. La iglesia tiene miedo de predicar la verdad. La iglesia tiene miedo de predicar a un Cristo que es justo, que es amoroso, pero que también se molesta, que también castiga. Mucha gente dice: es que Dios no castiga. Por supuesto que sí castiga. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis: yo a los que amo, los corrijo y los reprendo. Los castiga, por supuesto. Pero ya la iglesia ahora tiene miedo de predicar eso. ¿Para qué? Para que no se nos vayan de la iglesia. Es que no hay que decirles nada, porque es que si les empezamos a decir, la gente lo va a tomar como una ofensa y se nos van a ir. Que se larguen. ¿No quieren hacer la voluntad de Dios? Que se larguen. Sencillo. ¿No quieren sujetarse a la ley de Dios? Que se vayan a fundar su secta, o que se vayan a cualquiera de las sectas donde les ofrecen pues prosperidad, donde les dicen, como en los testigos de Jehová: no existe el infierno, no existe el diablo. Al morir, todos resucitaremos y todos vamos a vivir aquí en la tierra. Pues eso me conviene más, como que suena mejor. Pues mejor me voy para allá. Déjenlos que se larguen. En la iglesia de Cristo está únicamente la gente que se quiere comprometer con Dios. La gente comprometida con su fe. La gente que verdaderamente ama a Dios y que va a hacer su voluntad y que va a dejar que el Señor dirija su vida. La gente que no quiera eso, que se vaya. Las puertas están bien grandes. Y si no, las mandamos a hacer más amplias todavía para que quepan. Entonces, estos apóstoles, a pesar del gran conocimiento y los dones que Dios le había dado a ellos para sanar gente, para expulsar demonios, aún así tenían miedo. Imagínense a unas personas, unos apóstoles, que llevaban el mensaje, la palabra de Dios, y el Señor les daba autoridad para expulsar demonios. Por eso cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando
unos judíos ahí que andaban ahí como que charlatanes queriendo hacer exorcismos por todos lados, cuando se encontraron verdaderamente con un demonio fiero y quisieron expulsarlo y le dijeron, ¿y tú quién eres? No, en el nombre del Dios de Pablo, ¿no? A ver, espérame, yo a Pablo lo conozco. Dios le dio autoridad a Pablo para expulsarnos. Yo conozco a Pablo y también conozco a Jesucristo. ¿Y tú quién rayos eres? Le dice, y les puso una zarandeada de aquellas. ¿Por qué? Porque quisieron usurpar un lugar. Quisieron agarrar el nombre de Pablo, el nombre de Jesucristo, y dijeron, ahorita nosotros con eso también ya tenemos la autoridad. Y no. Y sin embargo los apóstoles tenían toda la autoridad y potestad de expulsarlos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué tenían miedo? Porque realmente, igual que muchos de nosotros, nuestra fe a veces está basada únicamente en el sentir bonito, en yo me siento protegido porque aquí está el maestro conmigo, pero cuando se va, ya no sé qué hacer. Hermanita Isamar, Dios me la bendiga. Hermanito Maynor Coxa, Dios me lo bendiga. Marcela Guerra, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Así es, mi querida hermanita Miriam, siempre va a ser así. Siempre vamos a ser nosotros los malos y los desobedientes, siempre va a ser así. Sí, así es, hermanita, les puso una revolcada, pero de aquellas. O sea, tuvieron que salir corriendo, todos hasta desgarrados de la ropa porque fue una tremenda paliza la que les puso. Pero, ¿por qué si los apóstoles sí tenían toda esa autoridad? ¿Por qué tenían miedo de unos judíos? Si no tuvieron miedo de los demonios para expulsarlos, ¿por qué le tenían miedo a simples personas mortales? Porque al igual que nosotros somos seres humanos que preferimos a veces mejor quedarnos callados o tratar de no hablar la verdad para que aquellos no se sientan ofendidos, no se sientan agredidos y nos vayan a agredir a nosotros. Entonces, todavía no les caía el 20 las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando les dijo que iba a mandar de lo alto, iba a mandar un consolador, que Él resucitaría de entre los muertos y que lo veían con todo su poder y gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el Señor se les aparece, no? Estando las puertas cerradas, el Señor se aparece en medio de ellos y ellos se asustan, ¿no? Entonces el Señor les dice, la paz a vosotros. Y lo primero que hace el Señor al decirles la paz a vosotros, les muestra las manos y les muestra el costado. ¿Qué significa eso? ¿Alguno de ustedes me puede hacer un comentario? ¿Qué significa que cuando el Señor les dice la paz a vosotros y les muestra de inmediato las manos y el costado, las marcas de los clavos y el costado, la apertura en sus costillas? ¿Alguien me podría escribir ahí? Hermanito Simón Hernández, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Hermanito Juan Loredo, Dios me lo bendiga también, muy buenas noches. A ver, déjenme, a ver si alguien me hace un comentario. ¿Cuál es ese significado? ¿O por qué motivo el Señor cuando les dice la paz a vosotros? Porque estaban todos temerosos, escondidos, ¿no? Me imagino me imagino una madriguera con conejos escondidos así en un rincón porque afuera de su madriguera está el lobo, ¿no? Me los imagino así, escondidos y casi arrinconados, temerosos de no hacer ruido para que no lo descubrieran los judíos. Entonces, dice la hermanita que no, la hermanita Miriam que no sabe, porque bueno, el Señor cuando les dice la paz a vosotros y les muestra las manos y el costado, es por dos motivos, para decirles, cálmense, tranquilícense, porque ya estoy aquí, se ha cumplido la Escritura. Que tengan ustedes paz, que no tengan ustedes miedo
ante nada les costó esto, o me costó esto. Por eso los discípulos de inmediato al verle las manos y el costado se alegraron porque recordaron sus palabras de Cristo. Entonces, lo que el Señor les dice, esta paz que yo les traigo, esta paz que yo les ofrezco, costó esto. No fueron 30 monedas de plata. No fueron unos cuantos costalitos de monedas o unos cuantos costales de trigo o de maíz, de arroz. La paz que yo les ofrezco, esto me costó. Por tanto, tengan y reciban la paz. Tengan paz en su interior, tengan paz en su corazón. Entonces dice la Escritura que de inmediato, ¿sí?, la paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces, los discípulos se alegraron de ver al Señor. Porque recordaron aquellas palabras cuando el Señor les dijo que iba a ser torturado, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces reaccionaron, ahí es cuando les cae el 20 y reaccionaron al recordar que verdaderamente Él era Dios, que Dios había estado con ellos y que Dios les daba a ellos, la paz que necesitaban. No tenían paz en su corazón, había duda en su corazón. Entonces, al igual que a nosotros, cuando tenemos tribulación, cuando tenemos o pasamos por momentos difíciles, muchas veces nos vemos hundidos, nos vemos solos. Me he sentido yo muchas veces así, me he sentido vacío, he sentido muchas veces que el Señor me ha abandonado, he sentido muchas veces que el Señor no me escucha, ¿sí? Pero recuerdo el Evangelio de San Mateo cuando el Señor se sintió así en el huerto del Getsemaní, antes de su pasión. Cuando sentía una angustia de muerte que lo hizo sudar sangre. Y le suplicaba al Padre que quitara esa copa, que quitara ese martirio, ese sufrimiento que iba a padecer por nosotros. Y al igual que a veces con nosotros, en tribulaciones, tampoco no nos responde el Señor. ¿Por qué no nos responde el Señor? Porque el Señor tiene unos planes para ti y para mí, y los tenía para Cristo. Y muchas veces nosotros queremos modificar esos planes o queremos cambiar esos planes que Dios tiene para nosotros. Puede ser que nuestras tentaciones, puede ser que nuestras persecuciones, puede ser que nuestras tribulaciones sean un plan de Dios para fortalecer nuestro espíritu. Dios sabrá por qué. En el caso de Jesucristo, Dios sabía perfectamente que necesitaría esa fortaleza y esa paz que después recibió cuando le dijo, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. En ese momento se le quita el sudor, deja de sudar sangre, la preocupación, y estaba listo. Había entregado su alma, había entregado su espíritu y su voluntad al Padre. Y todo lo demás fue relativamente más sencillo. Hay teólogos que dicen que incluso en el momento, en el rato que estuvo Dios en el Getsemaní, Jesucristo, sufrió más que en la cruz. Porque se resistía a hacer la voluntad del Padre, al igual que nosotros. A veces nos resistimos a la voluntad del Padre cuando pone o cuando permite que el demonio nos tiente, cuando Él permite que el demonio nos ataque por algún modo o por otro. Y entonces tenemos que recordar esas palabras del Señor Jesús. Esto costó
que tú tengas paz en tu interior. La paz que yo te ofrezco me costó la vida. Y de ahí tenemos que agarrar fuerzas para seguir andando, hermanos. Lo malo es que ahora la iglesia no está agarrada de esa paz, no está agarrada de esa fe. Nos estamos soltando de esa fe, estamos evadiendo esa paz, estamos ignorando esa paz que el Señor trajo a nosotros. Y ahora la iglesia no está como los discípulos que se alegraron y reaccionaron, recordaron que verdaderamente tenemos que confiar en Él y estar confiados en Jesús. Y la iglesia ahora no está agarrada de Jesús. Ahora estamos viendo, pues, quieren cambiar los cultos. Aquí en México, en Chiapas, quieren cambiar el culto de la Santa Misa para mezclarlo con la liturgia cristiana, católica, con liturgia indígena. Y se ha hecho así ya por muchos años. Y ahora quieren mandar un documento al Papa para que él apruebe esos cambios y ahora se haga una mezcolanza de lo que fue algo sublime, de lo que es algo sublime, de lo que es algo hermoso, santo, el culto a Dios, a volverlo un vómito, mezclando la liturgia de Dios con unas porquerías del indigenismo que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y no solamente en México, lo vemos en muchos otros países, haciendo la misma porquería con la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado agarrarnos de Dios y tener esa paz, la paz que nos dé la fortaleza a nosotros de decir, aquí únicamente existe la doctrina y la liturgia de Cristo. Punto, se acabó. El que no le guste, para afuera. ¿Por qué en Alemania todavía siguen haciendo de las suyas? ¿Por qué en Alemania todavía siguen bendiciendo homosexuales, dándole la comunión a ateos, a viudas, a divorciados vueltos a casar, a fornicarios, a homosexuales practicantes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué por qué ellos siguen haciendo las mismas porquerías? Porque Roma y la iglesia completa no se ha fajado los pantalones de decirles, ¿quieren ustedes hacer lo que se les pega a su regalada gana? Lárguense para allá, están fuera de la iglesia, hagan su secta y llévense a que se le ocurra seguirlos a ustedes. Ustedes no forman parte de la iglesia católica porque la iglesia de Jesucristo esto lo rechaza y lo condena rotundamente. Nadie se ha puesto los pantalones para darles una sanción o para definitivamente botarlos de la iglesia. Por eso siguen haciendo del Señor cualquier tipo de porquerías. Y ahora se quiere hacer en toda la iglesia. Entonces, sigamos. Porque también esto es algo que el protestante rechaza rotundamente, sobre todo esta parte que sigue. Dice, después Jesús les dijo otra vez, la paz sea a vosotros. Les recuerda nuevamente, tengan paz. Pero aquí viene algo bien importante. Les dice, así como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Ese envío es un mandato del Señor Jesús. Como dijo el Señor, yo fui enviado, ese fue el envío, el encargo que me dio mi Padre. Así como el Padre me envió a mí, ¿a qué? A perdonarle los pecados a todo el mundo, así mismo los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. Aquí quiero que recordemos este pasaje de sopló sobre ellos de el Evangelio de San Juan 20 con el libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí, ¿no?
Génesis capítulo 2 en el verso 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, insuflando y sopló sobre él su espíritu, el espíritu de vida. Y que de hecho el hombre viviente pasó a ser, bueno, déjenme ver otra traducción, porque esta es una Torres Amat. Y estaba leyendo ahorita lo que es la Biblia de Jerusalén. Déjenme ver cómo dice la Biblia del protestantismo, la Reina Valera. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice: formó pues Yahvé, Dios, al hombre del polvo de la tierra, y sopló sobre su nariz aliento de vida, y entonces fue el hombre un alma viviente. Aquí vemos muy claramente algo que el Señor o Dios hace únicamente 2 veces en toda la historia de la humanidad. A ver, déjenme ver, porque hay algunos comentarios medio largos. A ver, Martín Matías también por aquí anda ya conectado. Dios me lo bendiga, hermano. Alfredo Santillán también por ahí está conectado. Dice la hermana Juana Aguilar. Ánimo, Dios está con... Ok, gracias. Dice la hermanita Miriam Corabi. Creo que eso lo pasamos todo. Así es. Una sequedad, un desierto donde uno cree que Dios nos ha abandonado, pero creo que es allí donde nos hace más fuertes. Pues sí, a veces cuesta y duele bastante, pero sí, así es. Hermanita Juana Aguilar dice a que el ser humano nos da la espalda, pero Dios sale a nuestro encuentro. Exactamente. El ser humano sí nos puede dar la espalda y lo hace, y sin miramientos, o sea, así tan de buenas a primeras, pero bueno, el Señor siempre estará allí sosteniendo para que no caigamos. El hermanito Eder Andrade también está por aquí conectado, Dios me lo bendiga. Dice la hermanita Miriam, qué incoherencia, se quieren burlar de Dios, pero claro, dice la Escritura que Dios nadie se burla. Así es. Hermanito Juan Antonio Hernández Luna, por ahí también está conectado, Dios me lo bendiga, buenas tardes. Hermanita Juan Aguilar, déjeme ver. Dice la hermanita, en Guatemala también los mismos sacerdotes revolviendo exactamente el rito maya, y esto no estamos, pues nadie estamos de acuerdo con eso, hermanita. Hermanito Rubén Torres por ahí también anda conectado, Dios lo bendiga. Alexander Galdamés también por ahí se conectó, Dios me lo bendiga. Entonces vimos que en la Escritura solamente 2 cosas, 2 veces hizo el Señor un acto en toda la historia, para darle la vida por primera vez a su creación. Génesis 2:7. Formó al hombre del polvo del suelo y sopló sobre su nariz aliento de vida, o sea, su Espíritu Santo, lo cual es el que nos mantiene a nosotros con vida. Porque nuestro cuerpo, sin el Espíritu, o no somos nada. Es una materia muerta, no sirve para nada. Lo que nos da la vida es el Espíritu. Y en Juan 20, ¿sí? Al decir, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Exactamente el mismo acto de Génesis 2, con una pequeña diferencia. Que en Génesis 2, Dios sopla sobre el ser humano para darle vida por primera vez. Y en Juan 20, el Señor sopla sobre sus apóstoles para recobrar la vida espiritual que habíamos perdido a causa del pecado. O sea, cuando confesamos o cuando cometemos pecado o estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente y apartados de la misericordia o de la amistad de Dios. Cuando nos confesamos y el Señor, a través del sacerdote, absuelve nuestros pecados, nos perdona, nuevamente volvemos a recobrar esa vida y estamos nuevamente en amistad con Dios.
Esa es la diferencia entre Génesis 2 y Juan 20. En la primera le da la vida por primera vez a su creación y en la segunda le otorga la autoridad a sus apóstoles de recobrarles la vida perdida por el pecado a su creación. Entonces le dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Esto es otra cosa que el protestante rechaza. Es que no existe un ser humano, no existe una persona que tenga la autoridad para perdonar los pecados, solamente Dios. Estas son palabras de Cristo, no son palabras mías. Esto que dice el Señor es palabra viva de Cristo. No se lo inventó Frankie Garcet, no se lo inventó el Papa, no se lo inventó la Iglesia Católica. Esto lo dijo el Señor Jesucristo por sus propios labios. Sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién tiene autoridad para transmitir el Espíritu Santo? Más que Dios. Cristo. Entonces, recibid el Espíritu Santo. Y les da la orden, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Es que no dice el Señor que ellos van a perdonar pecados. Entonces, ¿qué rayos está diciendo el Señor Jesús aquí a sus apóstoles? Recordemos que esto fue 50 días antes de Pentecostés. Recordemos que esta consigna, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo 50 días antes, aquí, Juan 20, la resurrección. El Señor se les presenta 50 días a los apóstoles antes de Pentecostés para darles una instrucción específica, nada más a los 12, perdonar pecados, nada más. Y por eso lo dice desde el principio, así como el Padre me envió, o sea, el Señor Jesús vino aquí a perdonar nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios, así mismo los envío yo, dice el Señor Jesús. Yo ahora los envío a ustedes 12 para que tengan esa consigna de perdonar los pecados de aquellos que han cometido pecado y se reconcilien con Dios el Padre. Por eso no lo van a hacer ustedes solos. Les voy a dar el Espíritu Santo, que es el que va a perdonar los pecados en su persona. Está tan sencillo como decir 1 más 1 son 2. El problema que el sectario, inspirado por su padre, no Dios, rechaza las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se rechazan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces es una doctrina de demonios. Tal cual. Hermanita Frisia Silvia, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. Juan Antonio, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Gracias, hermanita Frisia Silva, gracias. Entonces, esta consigna, pues obviamente es dada por Dios a los apóstoles. ¿Por qué entonces podemos ver que todas las sectas, todas y cada una de las sectas, rechazan estas palabras? Vamos a ponernos a pensar un poquito. Hay muchas cosas que nos atacan los protestantes, ¿no? Pero específicamente está la confesión de pecados, como aquí lo vemos en Juan 20, la Sagrada Eucaristía, que es lo más importante que dejó el Señor Jesucristo antes de ser crucificado, comer su cuerpo y su sangre para la salvación. No existe otra cosa más que la Eucaristía para salvarnos. Entonces, estas dos principales cosas que deja el Señor. Uno, con la primera te reconcilias con Dios para poder comer su cuerpo y obtener la salvación. Vienen pegadas las dos, vienen juntas, vienen unidas, no están separadas.
Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 30. Todo el que come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, ¿sí?, se come o se traga su propia condenación. El que come del pan y bebe de la copa indignamente, no peca contra el pan, sino que es condenado por el cuerpo y por la sangre de Cristo. No es un símbolo. Si tú pecas contra el pan y contra el vino, no estás pecando contra un pedacito de pan y una copita de vino. Estás pecando contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo directamente. El apóstol Pablo es muy claro en ese aspecto. Por eso los sectarios siempre rechazan 1 Corintios 11. ¿Sí? Y por eso rechazan Juan 20. Y por eso rechazan Lucas 22, donde el Señor les dice, tomen y coman esto, es mi cuerpo. Y lo disfrazan con que, bueno, es un símbolo, es una representación, es una suposición, etcétera, etcétera. Palabra de Satanás. Esa no es palabra de Dios, esa es palabra de Satanás. Y cuando se predica palabra de Satanás, es una doctrina de demonios, inspirada y guiada por demonios. No importa que se digan cristianos, no importa que se digan evangélicos, no importa que se digan profetas, no importa que se digan evangelistas, no importa que se digan pastores, no importa que se digan como un ignorante por ahí, yo soy la atalaya viviente del siglo XXI, eres un ignorante. No importa, todos esos títulos, no importa. Son prédicas de doctrinas de demonios, inspirada por demonios, punto. No sé por qué ahora la iglesia le da pena, le da miedo decir esto a la gente para que estén prevenidos, estén alertas de que no se dejen engañar por demonios, por espíritus engañadores, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4, capítulo 4, versos 1 y 2. Yo no sé por qué ahora la iglesia le da miedo. Y esto precisamente se tenía que haber predicado ayer. Esta advertencia, esta palabra, este evangelio es tremendamente rico para haber explotado todo este texto en una sola homilía de por lo menos 1 hora. Lamentablemente ahora, pues estamos más preocupados por el tiempo, porque ¿verdad?, a partir del Concilio Vaticano II, pues ya las misas ya son cortitas, ¿no? Después de que en 2018, pues el Papa dijera que pues una homilía bien predicada debería durar únicamente 8 minutos. Eso lo dijo el Papa. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en 8 minutos entienda una congregación completa acerca de, por ejemplo, este evangelio? ¿Qué puedo darles yo en 8 minutos hablando de Juan 20? En 8 minutos, lo único que voy a poder hacer es leerles el texto y decirles que Jesús vino y le dijo a los apóstoles que perdonaran pecados. Nada más. Pero obviamente que este texto, este único texto de Juan 20, nos da tela para por lo menos, ya si lo queremos ya muy, como dicen por ahí, si lo queremos muy barato, por lo menos 45 minutos de homilía, bien explicada al pueblo para que la gente salga activa, salga la gente pues despierta con ganas de querer más alimento de Dios.
¿Se imaginan ustedes que la iglesia es la que está puesta por Cristo, está puesta por Dios para darle el alimento espiritual a todo el pueblo? E imagínense, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínense que ustedes llegan a un restaurante y pues obviamente van a comer, a degustar, ¿no? Y ustedes esperan, bueno, pues pasar un buen rato, ¿no? Comer tranquilamente, disfrutarlo. Pero ¿qué les pareciera que, bueno, ustedes entran al restaurante y cuando les sirven el alimento les dice el gerente, ¿se pueden apurar, por favor? Porque tenemos 8 minutos. Ustedes tienen 8 minutos para desocupar la mesa porque hay muchísima gente esperando. Entonces no podemos mantenerlos mucho tiempo en la mesa. Entonces, en 8 minutos pueden ustedes terminar de comer para poderles dar el lugar a otras personas. Yo no sé qué clase de comida, en lo que te sirven la comida y comes, pues yo no sé cuánto alcanzarás a comer en 8 minutos. Bueno, pues eso es lo que ahora en la iglesia, pues es lo que se predica. En muy raros lugares la misa dura 1 hora, ahora dura 40 minutos y corriendo. Y yo no sé a dónde vamos a parar si esto sigue así. Hermanita Ninfa Macías, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. Javier Morales, Dios me lo bendiga, hermano. Antonio Lee, por ahí también anda. Dice hermanito Javier Morales, yo no juzgo, pero sí me dio mucha tristeza escuchar la homilía de ayer, que no dijo nada el Padre del Santo Evangelio. Tristeza total. Y yo estoy seguro, mi querido hermano, eso no es juzgar. Mire, hay que entender una cosa. Y se las he dicho yo a todos aquellos que cuando yo hago ese tipo de videos me dicen, hermano, es que usted no juzgue, es que no condene, hermano, ¿por qué condena? ¿Por qué juzga? A ver, y yo les digo, primeramente, váyase, agarre un diccionario y me busca usted el significado de juzgar. Después, que ya lo haya leído, me vuelve a agarrar el diccionario y me busca el significado de condenar. Y después, ya que ya conozca los dos significados, entonces va y me busca el significado de denunciar. ¿Sí? Y entonces, viendo los significados de juzgar, de condenar y de denunciar, entonces usted puede entonces ya tener una mentalidad más clara de lo que yo estoy haciendo. Estoy denunciando. No condeno, no juzgo. ¿Critico? Sí, tal vez, también es una crítica. ¿Que criticamos al Papa? Bueno, pues porque ha dicho algunas cosas como ahorita, ¿no? La homilía debe durar no más de 8 minutos. Lo dijo en 2018. Y obviamente que pues criticamos esas palabras porque, como vuelvo a repetir, nosotros estamos, o la iglesia está para darle el alimento espiritual. ¿Y qué es el alimento espiritual? Sino la palabra de Dios al pueblo entero. No estoy juzgando al Papa, ni lo estoy condenando, ni lo estoy maldiciendo, ni lo estoy rechazando, al contrario, pero sí estoy diciendo que no es correcto lo que dijo. Como ahorita el hermano, es correcto denunciar o criticar para decir, es que yo esperaba de esa homilía, por ejemplo, yo me sentí decepcionado. Este texto es tremendamente rico y la primera de los Hechos de los Apóstoles, pues todavía mucho más. Entonces, si uno que conoce la Escritura y nos toca el Evangelio, por ejemplo, Juan 20, y estás esperando que el sacerdote por lo menos diga, pues, hermanos, debemos estar bien confesados. Cuando hagamos una confesión, miren, el sacerdote confiesa y perdona los pecados, absuelve los pecados, no en persona del sacerdote. Es Dios mismo quien le ha dado la capacidad, le ha dado la autoridad, le ha dado el poder de perdonar los pecados.
pero eso los perdona Dios a través del sacerdote, porque en el Evangelio dice que Él sopla sobre los apóstoles su Espíritu Santo, o sea, la autoridad, para que puedan perdonar los pecados. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados al sacerdote, no se los confesamos al Señor sacerdote, se los confesamos directamente a Dios a través del sacerdote. Y daría una buena explicación acerca de todo esto. Pero lamentablemente, como dice el hermano Javier, y eso fue en su comunidad, y aquí fue en mi comunidad, y estoy seguro que fue en muchísimas comunidades de los que están ahorita presentes. ¿Y cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, en la Santa Misa que se diga, pues todas aquellas personas, ¿sí? Por ejemplo, hablando sobre Efesios, donde por ejemplo el apóstol Pablo habla sobre la novia de Cristo, ¿no? Refiriéndose hablando del marido y la esposa, pero al mismo tiempo refiriéndose a Cristo y a la iglesia. ¿Cuándo ustedes han escuchado, por ejemplo, que el sacerdote diga es que el marido tiene que ser completamente santo en su matrimonio? No tiene que andar viendo cosas que no debe. No tiene que andar pensando cosas que no debe pensar. No tiene que andar buscando en el Facebook perfiles que no debe pensar o que no debe buscar. El marido tiene que ser casto en todo momento con su esposa porque es semejanza de Dios, semejanza de Cristo. La mujer tiene que ser siempre igual, siempre casta en su matrimonio porque es semejanza a la iglesia de Cristo. El matrimonio es santo. Todos aquellos que están viviendo en unión libre están viviendo en pecado mortal. Eso muy poco lo dicen en la iglesia, muy poco. Entonces es lo que se ha perdido en la iglesia. La iglesia está puesta para eso. La iglesia la puso el Señor para ser el arca que va a salvar a toda la humanidad. ¿Y cómo la va a salvar? Vénganse todos, vamos a unirnos todos y vamos a orar todos juntos, no importa la religión, credo, no importa lo que ustedes hagan. Vengan, vamos a orar todos juntos. Denle la comunión a todo el mundo por igual, no importa si son pecadores, si no son pecadores, si están viviendo si un homosexual está teniendo relaciones viviendo con otro homosexual, no importa, ustedes no hay problema, vénganse, tomen la Eucaristía. ¿Acaso no saben o acaso ya se les olvidó a estos señores sacerdotes, obispos y demás que el Señor dice muy claramente que quien come del pan y bebe la copa indignamente se come en su propia condenación? Y la gente sale creyendo en las palabras del sacerdote pensando que están mejor, pensando que la Eucaristía les ha ayudado, cuando todo lo contrario, esa Eucaristía que comieron los va empujando un paso más al infierno, gracias a esos sacerdotes, perros mudos que se quedan callados y no son capaces, ¿sí?, de predicar la verdad, de decirles que están equivocados, que enmienden sus vidas, aquellos que están viviendo en unión libre, que se casen. ¿Qué esperan? ¿Juntar miles de pesos o miles de dólares para hacer una fiestonona y presumirla en las redes sociales? No, para el matrimonio se necesita el marido, la mujer, el sacerdote y punto, se acabó. Y Dios. Son los 4 principales que tienen que estar ahí, ¿sí? Los novios, el sacerdote y Cristo. No hay más. No necesitas ni tener miles ni cientos de miles de pesos o de dólares para poder hacer una fiestonona y entonces decir, ahora sí me voy a casar. No. Basta la voluntad. Y las ganas y el amor a Cristo, por supuesto. Si no tienes amor a Dios, pues obviamente vas a seguir queriendo vivir en pecado. Y si estás viviendo en unión libre, pues obviamente no puedes confesarte. Y por lo tanto no puedes comulgar. Y por lo tanto, pues estás viviendo en pecado mortal. Pero ya no se predica, ya no se dice nada de eso.
Y estos días, que son días santos, como la Pascua todavía, ¿sí? Es donde de veras se debe de explotar todo eso. ¿Por qué? Porque ahorita toda la gente todavía está sensible de lo de la pasión de Cristo. En algunos lados todavía se hace la representación de las tres caídas, ¿sí? Entonces, la gente todavía está sensible de ver, mucha gente acostumbra, nosotros, por ejemplo, también acostumbramos a que en estos días pues vemos la película de la Pasión, la película de Pablo Apóstol, ¿sí? Y entonces reflexionamos con esas películas. Verdaderamente nosotros somos esos Judas. Somos esos Judas que traicionamos a Cristo por 30 y por muchas menos monedas de plata. Y somos esos Pedros que juraron seguirlo hasta la muerte y de buenas a primeras lo negamos hasta con maldiciones delante de todos. Esos somos nosotros. Pero también depende de nosotros si somos o queremos terminar como Pedro o como Judas. Si nos arrepentimos, pedimos misericordia y clamamos perdón a Dios, podemos ser como Pedro. Perdonados y amados por Cristo. O de plano queremos, no nos arrepentimos porque mi orgullo me dice que no me debo confesar con un sacerdote y terminamos como Judas Iscariote, ahorcados. Y entonces mucha gente acostumbra a ver esas películas en estos días. A lo mejor en toda su vida, en todo el año, no ven absolutamente nada ni quieren saber nada de Dios, pero en estos días sí lo hacen. Pues entonces la iglesia tiene que aprovechar estas citas bíblicas, tiene que aprovechar estos evangelios y predicarles ahorita que todavía el sentimiento está todavía a flor de piel, predicarles que verdaderamente están viviendo mal, que hay que cambiar nuestra forma de vida, que hay que entregarnos verdaderamente a Cristo, que hagamos a Cristo nuestro centro de todo nuestro universo, que Él sea el centro de nuestra familia, de nuestras comunidades. Pero no. Hacemos todo lo contrario. Nos quedamos callados, seguimos con los malditos respetos superficiales. Es que si les digo que si están viviendo en unión libre, pues yo conozco a varias familias que están viviendo así, entonces van a pensar que se lo estoy diciendo a ellos y se van a ir de la iglesia. ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! Si no quieren vivir según la doctrina y la enseñanza de Cristo, que se larguen entonces. Igual nosotros, si no queremos ajustarnos al plan de Dios, a la palabra de Dios, a sus normas, pues ¿qué hacemos aquí entonces? Vámonos ahuecando el ala y hay que darle lugar a la gente que verdaderamente sí quiere estar con Dios bien. Y por eso es que el protestante rechaza todo esto. Porque simple y sencillamente está inspirado por el maligno. Todo aquel que rechaza a Cristo es un anticristo. Oh, es que yo tuve una revelación y es que yo tengo una inspiración que ¿por qué me voy a confesar con un hombre más pecador que yo? Sí, los sacerdotes, tienen cola que les pise. Bueno, léase la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2, donde dice que no hay que analizar cualquier inspiración para ver si viene de Dios o viene del demonio. Si esa inspiración tuya que dice que no te confieses con un sacerdote va en contra de la palabra de Dios que dice que el Señor Jesús le da la autoridad y la potestad a los apóstoles para perdonar los pecados, pues entonces tu inspiración no es muy divina que digamos. Entonces tu inspiración es más de Satanás que del Señor, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, mis queridos hermanos, pues hay que ya empezar a analizar todo esto. Hay que meditarlo, por supuesto. Y pues
hay que, bueno, primeramente ponerlo en práctica, ¿no? Pues hay que denunciar las cosas que no son correctas. Obviamente hay que pedir a Dios el espíritu o el don de consejo, el don de la sabiduría, para que tengamos las palabras adecuadas al hablar con nuestros hermanos, porque puede ser que estén actuando de una manera incorrecta, pero ellos pues no lo saben. Y nosotros, al tratar de ayudarlos, a veces podemos decir palabras que son hirientes, palabras que en lugar de hacerlos meditar y reflexionar, se van a sentir agredidos y entonces se van a crear conflictos. Hay que decirles la verdad, que están actuando mal y que están pecando, pero hay que saber hablarles. Y por eso hay que pedir en todo momento al Espíritu Santo el don de la sabiduría y el don de consejo. Hay que saber aconsejar a nuestros hermanos, incluso a nuestros propios familiares, a nuestra esposa, incluso a nuestros hijos. Hay que saber hablarles. Y también pues, hay que pedir el don de la humildad para que el día que nos digan a nosotros el error en que estamos y que debemos corregir, pues también lo aceptemos con toda humildad y reflexionemos en lo que estamos haciendo. Y bueno, pues para ya no hacerles tan largo el video, era una pequeña reflexión, pero creo que vale la pena en estos días pues hablar un poquito de lo que ha estado sucediendo. Como en el video que acabo de subir, con el diálogo de este señor protestante, que terminó diciéndome, no, es que a mí no me interesa lo que diga Lucas, a mí no me interesa lo que dice Juan, a mí no me interesa. Bueno, pues entonces si no le interesa lo que dice Juan, no le interesa lo que dice Lucas, ni Mateo, ni Marcos, pues entonces ¿cómo rayos puede decirse que es cristiano? ¿Cómo puede decirse que es palabra, que él sigue a Cristo si los 4 evangelios que uno le cita los rechaza? Entonces, pues es para que veamos que realmente no todo el que se dice cristiano verdaderamente lo es. Y ellos pues no son cristianos, son sectarios, son apóstatas la mayoría de ellos, porque salieron de la Iglesia Católica. Y ojo con lo que todo aquel que sale de la Iglesia Católica no es, bueno, dice el apóstol Pablo que se vuelven apóstatas, ¿sí? Primera de Timoteo, bueno, les leo primero la de una del apóstol San Juan, y después les voy a leer la de el apóstol Pablo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Fíjense lo que pasa cuando uno se sale de la iglesia. Uno piensa a veces que, bueno, pues se salió de la iglesia y se fue a los pentecostales. Bueno, pues al menos también le hablan de Dios, ¿no? Aunque equivocados, un poco medio torcidos, pero bueno, también le hablan de Dios. Ojo con lo que pasa. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Y dice, hijos míos, ya es la última hora. Habéis oído que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos ya han aparecido. Ahorita estamos alrededor de las 90,000 sectas, ¿no? Muchos anticristos han salido. Ya me perdí. Salieron, por lo cual, pues muchos anticristos han aparecido. Por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Cuando yo era católico, me emborrachaba, le pegaba a mi mujer, me drogaba, era drogadicto, robaba. Cuando yo era católico, era adúltero. Cuando yo era católico, no trabajaba, era un flojo. Cuando yo era católico, jamás leía la Biblia, jamás me la enseñaron. Bueno, ahí está.
¿no? Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así, escuchen, tenía que pasar, eso tenía que pasar, escuchen, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. No importa que se digan, yo soy gran predicador, yo soy evangelista, yo soy evangelizador, yo soy misionero, no importa cómo te llames, cómo te digas, cómo te apodes, no importa. Con tus hechos, con tu forma de predicar, si predicas la verdad, entonces eres de los nuestros. Pero si empiezas a predicar que María tuvo un parto común y corriente como cualquier mujer, si empiezas a predicar que el purgatorio no existe en la Biblia, solamente está en la tradición de los apóstoles, y no sé cuántas tarugadas más, pues entonces está de manifiesto que tú no eres de los nuestros, aunque te hagas parecer de los nuestros, ¿no? Para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Espíritu, y todos vosotros lo sabéis. ¿Sí? Y después dice en el versículo 21, os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo venido en carne. Ese es el anticristo. Cuando le preguntamos nosotros a los testigos de Jehová que si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, ¿no? El Dios hecho carne, ellos dicen que no, que es el ángel Gabriel. Bueno, ahí está. ¿Quién es el anticristo? Pregunten a los mormones si Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, y le van a decir que Jesucristo es el hermano de Satanás. Eso dicen los mormones. Entonces, ahí podemos entender entonces quiénes son los anticristos. Les hablamos a los pentecostales y a otros unicitarios que la Santísima Trinidad es un Dios conformado por 3 personas divinas, y te empiezan a decir que es la Trinidad satánica y que son no sé cuántos nombres de demonios te dan ahí. Anticristos. Y ahora, las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, déjenme buscarla, Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2, dice, el Espíritu dice claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Entonces, todo el que sale de la Iglesia Católica para irse a una secta o a fundar una secta es primeramente un apóstata, es un anticristo y que predica doctrinas de demonios. ¿Sí? Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. ¿Sí? La leo completa, toda corrida. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Entonces, pues creo que más claro, ni el agua. Y como dice la Iglesia Católica, y siempre lo ha dicho, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. No importa que te digan, no, pero es que
en ninguna parte de la iglesia o de la Biblia dice que únicamente hay que estar en la iglesia católica para ser salvos. Por supuesto que sí, lo leímos en la primera carta, lo leímos en los Hechos de los Apóstoles. El Señor cada día agregaba a la comunidad, o sea, a su iglesia, todos aquellos que habrían de salvarse. Entonces, si estamos en la comunidad de Cristo que Él fundó, es porque el Señor nos ha elegido para ser salvos. No somos salvos todavía. Nos eligió para ser salvos. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que perseverar para poder alcanzar ese regalo que el Señor nos da. Es un regalo que el Señor nos da gratis, pero nosotros tenemos que esforzarnos para poder obtener eso gratis. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos dentro de esa comunidad de Cristo y de repente nos salimos porque aquí ya no me gustó, porque aquí me dicen que no debo fornicar, que no debo ser adúltero, que no debo maldecir a mis hermanos, que no debo ser lujurioso, que no debo de desear dinero ajeno o cosas así, pues mejor me voy a las sectas protestantes, ¿no? Alguna habrá donde pues concuerde con mi ideología, ¿no? No sé, tal vez me puedo ir a la iglesia donde todos están desnudos, ¿no? Pues si me gusta la lujuria, pues ahí no tengo ningún problema. O me puedo ir a la iglesia donde ya quitaron el infierno y quitaron al diablo, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos problema de nada. No sé. Alguna de esas debe concordar con nuestras expectativas, ¿no? Y pues entonces esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo la fundó el Señor y a ella el Señor te llama para ser salvo. Así es que la misma Escritura dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y esto es triste, pero son palabras del Señor. Y como dice el dicho, donde manda capitán, pues no gobierna ninguna otra persona ahí. A ver, déjenme ver, aquí hay unos comentarios. Dice hermanita Miriam, muy bien hermano, fue un gusto saludarlo. Que tenga un feliz descanso. Igualmente hermanita, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Hermanito Oscar Reyes, por ahí también ya se conectó. Hermano catequista católico Alex López, bendiciones hermano Frankie, ya llegué, muchos abrazos. Dios me lo bendiga hermano Alex López. Pues prácticamente fue una pequeña reflexión del Evangelio del día de ayer y el tremendo error de las sectas protestantes, ¿no? Rechazan toda la palabra de Dios. Ellos pueden decir y afirmar que son cristianos y que la Biblia es el único medio de fe, de doctrina y moral, pero acabamos de enterarnos o acabamos de demostrar que no es así. Es todo lo contrario. Así es de que, dice la hermanita Miriam, ya hubo un pastor que fue al infierno y sí, hermanita, ya fue un pastor que fue al infierno y mató a Satanás. De hecho, es el mismo que dice tener el celular de Dios y de repente en sus cultos le llama por teléfono, ¿no? Yo imagino que cuando le contestan ha de ser esa vocecita que está en los tonos de para llamada de los teléfonos que puedes descargar, que donde se oye como una música así angelical, ¿no? Disculpe, mi señor, lo llama el pastor que mató a Satanás, ¿no? Y ya le contesta el Señor, me imagino que ha de ser así, ¿no? Cuando le contesta Dios, ¿no? En sus ridículos shows de payasos y demás, ¿no? Porque no es eso, y no es porque yo o porque me caigan mal, pero realmente eso es lo que hacen, es un ridículo show de payasos que entretienen a otros, a los ignorantes, los mantienen embobados, riéndose como tontos, ¿no? En lugar de verdaderamente hacer lo que dijo el Señor, ¿no? Hacer el único sacrificio, ofrecer el único sacrificio
que puede salvar a la humanidad, que es el sacrificio del cuerpo de su propio Hijo, ¿no? Hagan esto en memorial mío. Entonces, si no lo hacen, bueno, pues es un show y nada más. Sí, hermanita, sí está de locura, ¿no? Pero bueno, pues ya terminamos por hoy con esta enseñanza, con este pequeño con esta reflexión. Y bueno, pues ya para ya terminar, pues ya comunicarles que pues no podía hacer videos en vivo por YouTube. Ya voy a empezar a hacer videos en vivo, porque pues recordarán que me eliminaron un canal con casi 8,000 suscriptores. Por decirles la verdad, ya saben que la verdad ahorita es pecado, ¿no? Y pues el nuevo canal que nosotros tenemos pues estaba levantándose muy despacio, ¿no? Entonces pues no podía hacer videos en vivo porque necesitaba yo 1,000 suscriptores. Gracias a Dios y a todos ustedes y a otras personas que han estado viendo algunos videos míos, pues ya rebasamos los 1,000 y pues ya podemos entonces ahora sí ya hacer videos en vivo por YouTube. Ya vamos a empezar a hacer videos en YouTube. No había podido hacer videos porque bueno, pues es una situación muy tremenda lo que ha estado pasando, sobre todo económica. Entonces pues no había podido hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ya hacer un poquito más seguido estos en vivos. Dejé mucho tiempo, meses, ¿no? Sin subir. De ahí de repente subía una publicación o por ahí de repente me asomaba, pero pues es por lo mismo de que no tenía o no tengo el equipo correcto para poder hacer transmisiones y todo esto. Pero pues vamos allá a tratar de hacer lo más posible que se pueda, porque no podemos seguir quedándonos callados. Hay que buscar la forma de seguir llevando el mensaje, ¿no? Porque como ahorita, si nosotros no predicamos, si los pastores que se supone deberían ser los que transmiten el mensaje y no lo hacen, y nosotros que fuimos llamados para llevar ese mensaje no lo hacemos, pues francamente es terrible, ¿no? Ni los pastores, ni los que nos pone el Señor a llevar el mensaje, ninguno transmite esa enseñanza y la gente nunca va a abrir los ojos. Entonces la gente siempre va a estar pensando que hace lo correcto cuando verdaderamente está terriblemente equivocada. Y no porque ellos lo decidan así, sino porque lamentablemente no se les ha enseñado a hacer las cosas correctamente. Entonces, pues vamos a tratar de buscar la forma de estar haciendo, pues, un poco más seguido ya estos videos. Y pues ahora que también ya podemos hacerlo por YouTube, pues primeramente Dios vamos a empezar también a subir o a hacer videos en vivo. La hermanita Lorena Gutiérrez de aquí de la Ciudad de México se conectó también. Hermanita, muy buenas noches. Nos dice: bendecida noche le conceda a nuestro Señor Jesucristo, hermanito Frankie. Gracias, hermanita Lorena, igualmente para usted, toda su familia y todos los hermanos que se conectaron y que están conectados y que se van a conectar después. Dice: ánimo, hermanito. Sí, claro que sí, pues no hay que desanimarnos ni mucho menos. Pues como les decía anteriormente en la carta del apóstol Pedro, pues tenemos que ser probados, ¿no? Vamos a tener muchas tribulaciones y una de ellas, en mi caso, pues una de ellas es esa parte, ¿no? Una parte pues económica. A lo mejor, bueno, y en persecuciones dentro de las redes sociales por los mismos católicos, pues ni se diga, pero eso a mí no me importa. Eso, haz de cuenta que me entra por un lado, me sale por otro, y eso no me importa en lo absoluto. Pero sí, realmente la tribulación que es más fuerte y que me pasa muy seguido,
mucho, muy seguido, ¿no? Yo creo que el maligno sabe por dónde llegar, pues es esa parte, ¿no? Y realmente es tremenda, ¿no? Es tremenda. Algunos de ustedes ya han escuchado la historia, pero bueno, llegué al grado, ¿no? Hace un año todavía, ¿no? Llegué al grado de que mi casa se quedó vacía, ¿no? Tuve que vender todo, ¿no? Para poder salir adelante porque realmente no estaba terriblemente mal. Me quedé sin televisión, me quedé sin absolutamente todo. Todo lo tuve que vender, ¿sí? Y es bastante duro todo eso, de verdad, es bastante duro. Hablé con algunos sacerdotes, hablé con algunas personas que me aconsejaran qué es lo que pasaba. Y de verdad que es terrible, de veras que llegar a la noche y pues no tener un pan para mis hijos en la noche realmente es terrible, ¿eh? Algo que no les deseo a nadie, pero bueno, hay veces que se pone uno a pensar y dicen, bueno, pues me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Siempre que pasan cosas así, siempre me llega un texto bíblico y uno de ellos es cuando dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. He aprendido a tener de todo y a no tener nada. Y cuando oigo esas palabras, digo, bueno, pues sí, el apóstol Pablo, pues él se dedicaba al Señor, predicaba en todos lados, él era solo, ¿no? Soltero. Pero cuando tienes a hijos, cuando tienes a unas personitas que dependen de ti y cuando no tienes ni para darles, no, es terrible. Pero bueno, pues el Señor pues poco a poco nos va fortaleciendo y no nos deja caer, ¿no? Así es de que muchas veces me he desconectado algunos meses o algunas semanas precisamente por esa situación. Así es de que, pero pues no nos desanimamos. Créanme que muchas veces me han dado ganas de aventar la toalla y tirar todo, abandonarlo todo. Y he estado a punto de hacerlo varias veces. Pero pues siempre el Señor busca la forma de volverme a regresar. Y bueno, pues seguimos en la lucha. Así es de que, pues bueno, ya no les quito más su tiempo, para que también ustedes pasen tiempo con la familia, que es importante. Y pues primeramente Dios, nos vemos en esta semana. Vamos a seguir compartiendo, obviamente estamos compartiendo algunos videos que son muy interesantes, videos que he compartido, realmente son muy interesantes. Y vamos a seguir compartiendo más publicaciones y vamos a seguir haciendo más videos, ¿no? Hay algunas refutaciones que quiero hacer a unos personajes que por ahí andan pues muy bocones o que se sienten valientes hablando a espaldas, ¿no? Obviamente protestantes, ¿no? Según ellos refutando, pero pues vamos a ir haciéndoles algunas respuestas, ¿no? Y otras invitaciones a otros pastores, a ver si por fin se animan, ¿no? Ya se las hicimos hace unos años, pero vamos a volverlas a hacer, a ver si ahora sí se animan. Así es de que, pues, ahí andamos en la lucha. Dice la hermanita, ok, hermanita Lorena, sí, claro que sí, ahorita le mando un mensajito. O bueno, hay personas, cambié mi número de celular porque lo perdí, ya tenía años con ese número y lo perdí y ya no pude recuperarlo. Entonces, para todas aquellas personas que, de hecho, en YouTube me mandó un hermanito, oye hermano, ¿no tiene algún medio donde me comunique con usted? Porque tengo algunas dudas de la fe, de algunas personas que me han dicho y necesito contactarme. Sí, claro que sí. Entonces, si a personas que quieran apuntar mi número, ¿sí? Porque en algún momento puede ser que llegue un vecino, un familiar, o que te quieran decir, oye, mire, pues es que la Biblia niega esto, rechaza esto, ¿no? De la doctrina de la iglesia. Y pues si no saben cómo responder o quieren buscar respuesta, igual pueden contactarse conmigo, no hay ningún problema.
aparte de vía Messenger, mi Facebook, pueden comunicarse por WhatsApp. Los que están aquí en México, mi número es 56 36 56, otra vez 56 30, lo repito, 56 36 56 56 30. Ese es mi número de WhatsApp. Y los que están fuera del país, le agregan el signo más 52, más 52 56 36 56 56 30. ¿Vale? Está muy, muy sencillo el número, así es de que los que quieran comunicarse conmigo, ya sea por WhatsApp o por Messenger o mandar ahí un mensajito, pues ahí tienen los números, ¿vale? Entonces, mis queridos hermanos, de hecho la hermanita Lorena hace unos cuantos años, ya tiene algunos añitos, platicamos acerca de una situación sobre una devoción que estaba de moda. Creo que aquí ya como que ya disminuyó un poco, la devoción a la sangre de Jesucristo. Y es que hay dos devociones, o hay dos libros acerca de la devoción. Una de ellas viene de un pastor africano o de un sacerdote africano, la cual es prohibida en México. Tengan mucho cuidado. Hay dos. Una que viene de un sacerdote africano, y esa devoción está prohibida por la Iglesia Católica. Y la otra es la de Juan 23. Esa de Juan 23 está perfectamente aprobada, esa no tiene ningún problema, pero la del pastor, o le digo de la del sacerdote africano, esa sí tengan mucho cuidado. Si ustedes son devotos a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, tengan cuidado cuál devoción es la que practican, ¿vale? Y entonces practicaba con la hermanita Lorena y wow, realmente está tremenda. Dice la hermanita, repita. Exactamente, hermanita, la de Tlanepantla. Exactamente. Le repito el número, hermanita, le repito el número, si tiene ahí donde apuntarle. Es 56 36 56 56 30, ¿vale? 56 36 56 56 30, mi WhatsApp, ¿sí? Para llamadas o para un mensajito y ahí. Entonces, y de hecho quiero hacer un video, realmente quiero hacer un video sobre ese tema de la devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Necesito hablar con la hermanita Lorena nuevamente para que me actualice sobre los datos, porque como ya fueron hace un par de años, y está tremenda la historia, hermanas, o sea, y hermanos, está muy, muy, muy tremenda. De hecho, la hermanita es de las primeras fuentes, ¿no? O sea, si no es que la primera fuente de esto de lo cual quiero hacer un video. Está tremendo y realmente da hasta un poco de miedo. Pero voy a platicar primero con la hermanita y después lo voy a meditar para ver si realmente sí hago ese video, o si no, nada más les dejo rasgos y les pongo la información de por qué está prohibida esa devoción. Así es que, pero sí esa historia está un poco macabra. Así es que, mis queridos hermanos, ya no les quito más su tiempo. Tómense un buen cafecito, invítenme un cafecito, ¿no? Si les está por aquí cerquita, pues un cafecito, un Nescafé, ahorita bien calentito, ahorita que hace friecito en las noches, está perfecto, ¿no? Con un pan. Y si no, bueno, pues buen provecho. Yo me tomo un cafecito aquí a su salud y ustedes tómense un cafecito a mi salud, por ahí donde quiera que se encuentren. Una bendición para todos y cada uno de ustedes, para ustedes y sus familias, sus seres queridos, sus amigos. Y si Dios quiere, nos vemos en esta semana nuevamente, ¿vale? Se despide de ustedes su hermano en Cristo,
Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Les pido oraciones por ese servidor. Y yo estaré siempre orando por ustedes. Lo hago todos los días, hago oración por todos ustedes, por el mundo entero. Y no me olviden por ahí en sus oraciones, hermanos. ¿Vale? Así es de que, bueno, pues... claro que sí, hermanita, sí. A fin que por aquí estamos muy cerquita, ¿verdad? No estamos tampoco tan separados. Así es de que, pues Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Y muy buenas noches. Hasta la vista.